Bueno chicos, buenas tardes a todos. Como ya ven, el título de hoy va a ser la discriminación de adolescentes. Eh, bueno, primero vamos a empezar que queremos hablar de ese tema, vamos a explicar ciertas teorías, ciertas formas también de abordar, pero primero hay que tener un poco de contexto. La discriminación de adolescentes, pues, digan, digan una palabra, si decimos discriminación de adolescentes, en una palabra, ¿qué es lo que les viene primero a la mente? Como una palabra, ¿qué se le viene primero a la cabeza? Bullying, exclusión, ¿qué más? Racismo. Lo primero que se le venga a la mente, no hay ideas buenas ni ideas malas. Insultos, dejar de lado. Bueno, justo esa discriminación del ente vamos a ver cómo tiene su rango, inclusive le hemos dividido, como para que desde lo más básico, un poco de contexto, hasta ya para algunos lo que han querido de repente algunas formas de abordarlo. Ya bueno, acá tenemos los personajes, los integrantes. Somos tres gatos. Ya bueno, y acá vamos a iniciar a discriminar. Ya bueno, primero vamos a empezar a hablar sobre la discriminación en su primer contexto. Ya bueno, la discriminación más que todo, acá hay dos formas de verlo, que por ejemplo uno que es de Rodríguez que nos trata de hablar que es el trato desigual por ciertas características que tiene en ciertos sujetos. Ya sea, pues vamos a ver acá que hay distintos tipos, que de repente sea la religión, sea el género, sea la forma de vestir, el trato inclusive del aspecto físico, muchas va a haber sentido de inferioridad y superioridad. Va a haber esta forma de querer oprimir al otro, por eso muchas veces se dice trato desigual. Y también hay otra descripción que es la RAI, también justo que dice trato no solo a una persona, sino también a un colectivo. También es no solo que la discriminación se da solo a una persona, sino también se puede dar a un grupo de varias personas por distintos motivos, ya como acá vemos que son los raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental. Hay distintas formas acá más que todo, y hay otro también que es un poco, que me acuerdo que era como que la discriminación es también te da un trato igual a personas que son desiguales. De repente podemos, un ejemplo puede ser de repente que hay dos personas que ocupan el mismo cargo en una empresa, pero digamos de que por razones de que de repente uno es amigo del jefe, a esta persona le dan un aumento, le pagan más y trabajan de la misma manera. Esto ya también sería discriminación, porque le están dando un trato desigual a personas con mismas características. Ya bueno, acabamos primero con la dinámica que vamos a ir para comenzar con el siguiente nivel. Acá más que todo la dinámica se llama lo escuché alguna vez. Voy a presentarles 4 palabras y que estas palabras tienen que ver con la discriminación y con un tipo de discriminación. Tienen que decir qué frase se les viene cuando digo discriminación por, y ustedes de repente pongo discriminación por aspecto físico, o sea, es como bien decir como esa ropa no le queda, o de repente puede decir como está subida de peso, una frase discriminatoria que hayan escuchado mucho referente a esa discriminación. Es más que todo como para ver qué tanto se escucha, qué tanto se escucha en el Perú. Ya, iniciemos. Discriminación por raza o etnia. Una frase que lo relacionen con eso. Con una frase o unas palabras que los vean. De repente yo digo discriminación por raza o etnia. Bonito como buenos sentimientos. Esta es una palabra. Ya decirlo bonito es como diferenciando. Como decir, pero con buenos sentimientos es como decir de que hay cierta diferencia. Otra frase que se les venga a la cabeza. Sí, me ocurrió también con lo de Cholo. Es más que todo como una especie de como querer denigrar, por así decirlo, a la persona diciéndole, pues, por su origen, decirle como Cholo. Es como una especie de superioridad. ¿Alguna frase más que se les venga con esta raza o etnia? Es verdad, lo que dicen Ítalo. Es verdad. Que se moreno ratero también. Ese también de repente algún acto que de repente cuando muchos ven una persona de repente de tez oscura corriendo, muchos que temen por sus pertenencias muchas veces. El siguiente es citación socioeconómica. A ver, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Qué frase o qué se le viene a la cabeza cuando escucha discriminación por situación socioeconómica? San Marquino versus católicos, sí, es una buena discriminación. Yo cuando por ejemplo, hay casos también cuando ven San Marquino, que no venga lo de cono. Es una gran diferencia en esta situación socioeconómica donde como que esa cierta diferencia y cierta discriminación. Y como ven, está cada vez más presentes. Mi cerro, por ejemplo, o decir de que los de cono de repente que no tienen acceso al agua, tienen acceso a luz. Por ejemplo, eso también otra discriminación. Ahora, uno más. Lo de discriminación por orientación sexual. ¿Alguna frase o algo que se les venga a la cabeza cuando dicen esto?
que, por ejemplo, es una frase también, una forma de decir, ay, los gays son promiscuos, ajá, y joto, bueno, lo mismo, parece, ajá, hay muchas de estas frases que normalmente se escuchan, muchas veces se usan como de burla, pero en esta burla, supuestamente, con ese chiste, como decirlo como que es de broma, pues ahí están también discriminaciones. Lo que quieren decir, ajá, es también, inclusive por decirlo como que están validados supuestamente muchos de estos comentarios con formas científicas, también es como que supuestamente con esto se esconden discursos de odio. Y el último por discriminación por xenofobia o xenofobia también. Alguna frase que se les venga, peruano, ajá, peruano y es una venecos de, ajá, inclusive los venecos son rateros, los venecos son estafadores, ¿no? Más que todo esto es como que, esta discriminación, como que hemos visto que muchas frases que escuchamos, chamorratero, estas frases yo como que apostaría de que alguna de estas las escuchan diario, ya sea en las noticias, en las redes sociales, por sus familiares, los escuchan mucho. Inclusive, por ejemplo, la frase supuestamente decir como cerrú, es como que está escondido ya de por sí ya la xenofobia también es la discriminación que se esconde esto. Y bueno, ahora que justo vimos esto, y estos son unos tipos de formas ya de discriminación de adolescentes, vamos a ver qué tipos son más comunes en adolescentes, ya que estamos especificando acá. Uno de los no está establecido como porque racial y étnicas es lo que mayor y aspecto físico vestimenta es menor, sino que solo son una lista pues sin orden establecido. Uno es la racial o étnica, que se pueden ver más que todos los comentarios de repente a personas que tienen cierto dejo, por decirlo, que es de los orígenes de los Andes, muchas veces, que se le nota más, como decirles como serrano, cholo, o de repente decirle a los propios como que no me toques negro. Hay muchas de estas frases que se dan más que todo en los adolescentes. Llega acá se ve mucho esto. Luego tenemos la situación socioeconómica. Esto pues muchas veces se va a ver, ya que de repente algunas personas no tienen tantos recursos para venir de repente bien vestidos de repente, o muchas veces no van a poder comprarse ciertas cosas, y por esto muchas veces van a ser discriminados de repente porque no tienen un buen celular, o inclusive no tienen celular, ya son discriminados de por sí. El género, pues siempre está más que todo en la adolescencia se da cierta, un poco de alejamiento entre hombres y mujeres, y también va a depender mucho de cómo sea criado a la persona, y estos van a tener cierta discriminación y ciertos comentarios que van a tener. Por ejemplo, en los géneros, pues más que todo el machismo que se da acá, donde a las mujeres se le va a maltratar y muchas veces se va a dar ciertos comentarios, inclusive hasta los comentarios del propio sentido sexual también muchas veces están incluidos en esta discriminación por género. Obviamente acá también está la orientación sexual, que justo estamos en la etapa de los adolescentes donde cada mayormente se descubren a sí mismos y su orientación sexual. Y muchos de estos van a decirlo, van a expresarlo, y muchos de estos van a ser discriminados por su propio grupo. De repente algunos porque son gays, porque son lesbianas, porque son bisexuales, propiamente van a ser discriminados. Ya como hemos visto, justo lo que decíamos, cuántas frases dice pareces cabro, que gay, muchas veces estas frases que están ocultas así como supuestamente, jaja, qué broma, no es broma, no te molestes, o parece generación de cristal. Por sí, estos ya comentarios influyen al odio. Inclusive decir como supuestamente de que las personas también de comunidad como que tienen más probabilidad de tener SIDA, inclusive puedes decir como que, no, es que está verificado por datos estadísticos. Eso también transmite el discurso de odio. Luego tenemos la xenofobia, que eso también se ha dado en un aumento desde que ha habido la inmigración la inmigración de los venezolanos, que ha habido un aumento supuestamente porque ha pasado estos asaltos, porque supuestamente subió la delincuencia cuando vino los venezolanos, y supuestamente porque antes, pues el Perú era paz, ¿no? Antes de que vinieran los peruanos, todo era paz, nadie robaba, nadie asesinaba. Obviamente, cuando vinieron los peruanos, cuando vinieron ahí recién los venezolanos, ahí recién empezó los asesinatos, las extorsiones, ahí recién, porque obviamente así piensan muchas personas, de que antes el Perú era amor y paz, era el paraíso prácticamente, pero no, igual ya había, pero que, pues a quién más se le va a echar la culpa, a los muchos inmigrantes, y pues también, no es solo contra los venezolanos, también de repente han escuchado de repente algunos comentarios discriminatorios hacia los chilenos, de repente por decirlo como, no, pero ellos se quieren apropiar del pisco, pero igual no está justificado tu discurso de hoy a esas personas. Y pues muchas veces pues se van a ocultar así. Y acá tenemos también el aspecto físico, y también incluido también está la vestimenta. Como he dicho, también mucho relacionado con la situación socioeconómica, pero siempre más que todo en los adolescentes se va como un conjunto de querer vestirse igual, de repente como
los chicos tienen que vestirse de esta forma porque si no son discriminados y las chicas de esta forma. Y pues el aspecto físico es donde, ya que este es donde se empiezan a fijarse, no, la gordofobia, justo lo que decían, que empiezan a fijarse más que todo en el cuerpo muchas personas y como que tienen a hacer ciertos comentarios que provocan luego muchas, pues pueden provocar muchos factores que pues pueden determinar y pueden impactar desórdenes alimenticios, que pueden provocarles daños, efectos psicológicos. Bueno, acá como hemos visto, el doctor Sim Marciano está al revés, porque está pasando de nivel. Vamos a pasar ahora, vamos a ayudar, ahora ya que hemos visto los, más que todo, los principales tipos de que hay de formas comunes de la discriminación en los adolescentes, vamos ahora a ayudar al doctor Sim Marciano a atacar las causas sociales y culturales que influyen en la discriminación entre adolescentes. Estas son también las más resaltantes, no son las únicas, sino que son las más resaltantes y los he puesto para que explicarlos más de forma corta. Y ahora elijan a su arma. Tienen 3 opciones: el 1 o el 2 o el 3. Digan su número. 1 es Orellana, 2 es Jairo, 3 es Pequeña. ¿A quién eligen? 2. 2, 2, 2. Jairo. Jairo hace más daño, pero tiene menos resistencia. A ver, ya bueno, eligieron Jairo. Jairo va a ser su arma. Van a atacar con Jairo. Bueno. Ahora vamos a que todo, más que todo, hablar de los factores que determinan también la discriminación. Ahora tenemos uno de los factores, el doctor Cis Marciano ha venido todo preparado con su gorro militar a atacar. Uno de los principales es el machismo, justo lo que venía relacionado con lo que es la propia discriminación por género, donde los adolescentes más que todo como que si han sido creados con ciertos pensamientos o ciertas formas machistas, se van a reforzar la discriminación de género hacia mujeres, ya que van a creerse los hombres más superiores, de que ellos pueden más, de que ellos pueden inclusive querer maltratar a las mujeres, inclusive ciertas como comentarios de chiste que muchas veces se logran hacer como diciendo como, ay, ¿pero a qué voy a aprender a cocinar si yo soy hombre? Muchas veces han escuchado de repente esos comentarios. Inclusive esos propios comentarios ya están haciendo discriminatorios. Aunque no haya una mujer al frente, están discriminando a las mujeres. Pero eso también hay que tener algo claro, de que esto no es que el machismo solo discrimina a las mujeres, el machismo también discrimina a los hombres. ¿Cuántos hemos visto de repente o han escuchado que de repente algún compañero que le gusta el morado, el color rosado, que le gusta vestirse ese color? ¿Y cuántos muchas veces le han discriminado por decir como que, se viste de color de mujer, color de niña? Muchas veces eso también, el machismo afecta tanto también al hombre como a la mujer. No solo también como también afecta a estos dos lados. Como hemos visto, estos comentarios se han mantenido, siguen hasta ahorita, que pues a pesar de que hay muchos ya como somos una sociedad más actualizada, todavía siguen manteniendo. Como justo dice Ellis, que está muy bien, el machismo afecta a ambos géneros, no solo a los hombres y a las mujeres. Hay muchas actitudes también que los hombres de repente, algunos que les gusta bailar, también le empiezan a fastidiar, le empiezan así como justo lo que decían también, lo relacionan con la orientación sexual, le empiezan a decir como que gay. Bueno, el doctor Cis Marciano lo va a atacar, él va a exterminar todo el machismo algún día. Ahora tenemos a los estereotipos. Estos estereotipos también, pues muchas veces están ya como las ideas preconcebidas que tienen, que son a través más que todas las generaciones, ya que con quién nos criamos más que todo en los primeros años de vida, con la familia. De repente podemos, en los medios de comunicación también, que desde los niños nos van poniendo, de repente como decir que los padres muchas veces dicen como, las niñas juegan con muñecas y los niños juegan con carros. Las niñas se visten con vestido y los niños se visten con short. Y pues esto más que todo es como que va creando esta idea de que pues debe ser así, debes crear esta música, debes vestirte de esta forma. Inclusive como dice Edson también es como que le gusta cierto tipo de música, justo relacionado que le gusta el país de repente. En este tipo me confundieron con musulmán, soy budista, no musulmán. Es verdad. Por eso que muchos estereotipos como que van creándose de esa forma, como que... ¿Por qué te ríes? Es que estaba riendo, perdón. Bueno, siguiendo, es que más que todas estas ideas son más que todo lo como se van pasando y también como he dicho, no solo por la familia, sino los medios de comunicación. De repente, cuando se han visto cuántas series, cuántas formas en las noticias, de que, pero inclusive también acá tenemos los estereotipos de la belleza femenina, la belleza masculina, que se ven muchas veces en la televisión, en ciertos comerciales donde se ven a mujeres delgadas, de repente mujeres que son de un color de piel inclusive blanco, que se visten de cierta manera, porque esa es supuestamente la belleza. Y lo gracioso está de que lo que te muestra esa forma de belleza son productos de belleza. O sea, te venden la enfermedad y te venden la cura al mismo tiempo. La energía masculina, por ejemplo, también como te dicen como el hombre debe ser musculoso y debe ser alto y debe saber los deportes. También esos estereotipos que te van poniendo los propios medios de comunicación.
roles de género, exactamente. También todo esto va influyendo de cierta manera pues en la formación de cada persona. Ahora vamos con las estructuras sociales. Esto, pues más que todo, como verán, es con la situación socioeconómica. Eso influye también cómo los secciones perciben y tratan a sus pares. De repente habrán visto de repente algunos chistes o algunas formas, de repente hay muchos lugares donde hay personas becadas, donde estas becas pues muchas veces como hay cierta diferencia entre las personas que pues sí pagan completamente de repente la mensualidad, que de repente pueden ser un lugar donde se paga 2.000 soles mensuales, son de familias un poco altas, de alta clase social, mientras hay personas de un poco baja y pues están conviviendo de la misma manera. Y en esos mismos lugares es donde se da esta discriminación, y lo peor es que encima de que estas brechas no están disminuyendo, cada vez aumentan más. Y esto por eso muchas veces estos adolescentes, al ver estas diferencias que hay, como que lo empiezan a aumentar y lo empiezan a reproducir ciertos mensajes de odio en estos mismos lugares, ya que de repente, como hemos dicho, no tienen ciertos teléfonos, no tienen ciertas cosas, y pues con esto van a ser discriminados. Los medios de comunicación, justo lo que hemos dicho también, aparte de que son medios donde transmiten mensajes también que difunden estereotipos, también ciertos mensajes de odio, ya que de repente han visto de repente algún podcast, de repente algún youtuber que de repente transmite mensajes de odio que dicen como que no, hay que tratar a las mujeres así, o también los medios de comunicación donde dicen no, los hombres también no deben existir, es como que los hombres son inservibles, o también los podcasts que dicen que las mujeres son solo objetos, es como hay dos extremos, por decirlo, donde también transmiten mensajes de odio. Justo el youtuber de No Mi Comba, justo ese, de que transmiten modo y supuestamente hay como este odio recíproco de que yo te tiro odio, yo también te tiro odio, es como que sin parar, y muchos niños crecen con estos mensajes, inclusive hay youtubers que inclusive todavía siguen usando la palabra de repente como homosexual, gay, todavía también de forma también discriminatoria, y los niños crecen con esta idea, y muchos comentarios más. Y también no solo hablamos de las redes sociales, sino también hablamos de la televisión. Muchas veces hay, pues, de repente personas que entrevistan o hay reporteros con cierta mentalidad que le van influyendo a las personas que crecen de esta mala forma. Y también aparte son forma de transmitir, también son lugares donde se da la discriminación. Tenemos, por ejemplo, el ciberacoso, el ciberbullying, que desde la pandemia ha ido en aumento, donde también hay también esta cierta comunicación. Ya no solo es en el espacio físico, sino en el espacio virtual. De repente por las redes, muchos de repente han sido discriminados por cierta forma, en las fotos los han insultado de repente, y muchas personas también como que pensaron que la pandemia iban a estar un poco alejados, pero hasta por las redes sociales eran buleados y eran acosados. Por eso que también es como, aparte de ser una forma de transmitir, también son lugares de odio. Y vamos con uno más, la falta de políticas inclusivas. Uno de esos ejemplos es justo de que hubo una ley de que se iban a proponer de que ley del matrimonio igualitario, y justo donde se ve de que cuando querían proponer esa ley, como se vio cuánta gente empezó supuestamente a alzarse porque eso no estaba bien, pues según su propio punto de vista, que no estaba bien de esa forma. Pero bueno, igual faltan muchas leyes, ya que como saben muchos, incluso la ley del Ministerio de la Mujer también no fue uno de los principales. No había ciertas, por ejemplo, antes no se consideraba feminicidio como un delito, inclusive también muchas leyes, de repente el acoso, si me acuerdo bien, no es todavía de decir algo que se requiera de cárcel, sino es como una sanción, y como que falta políticas de ley inclusivas. Esta falta de políticas muchas veces permiten de que las personas sigan discriminando, se salgan con la suya, por decirlo, y como que no hay un stop que se les pueda poner, por decirlo. Así que todo eso, pues, es como que falta de estas políticas inclusivas, pero no permiten visualizar bien a la población que está siendo discriminada. Esos dos simositos los va a matar a todos. Y bueno, vamos a terminar diciendo Erikson, justo vamos a hablar de cómo en la adolescencia, más que todo, cómo influyen estos valores y cómo es lo determinante más que todo que se da acá. Y por qué muchas veces, por qué la discriminación, cómo tanto influye y cómo va escalando en la persona. Justo vamos a hablar de que en el nivel 5 más que todo se le va a decir que el desarrollo humano, según Erikson, es en la adolescencia, donde se da justo lo que llamamos la identidad versus la confusión de roles. Justo acá Erikson nos habla de que la identidad es es la etapa donde se va construyendo más que todo la identidad, es una etapa primordial para el fundamento. Y justo ahí ves que también habla y hace una revisión de la teoría de Erikson. Le explica que en estas relaciones significativas, un grupo de amigos, personas externas, son sus modelos de los adolescentes. Muchas veces los pares son la forma de identificarse de la persona, así que pues muchas veces de repente van a querer replicar ciertas formas, ciertas actitudes que tienen estos, y muchas veces los adolescentes al no tener bien desarrollado de repente
por su crianza, por cómo han sido, no tienen un cierto pensamiento de por sí definitivo, han sido influenciados por sus padres, y esto pues lo lleva a tener ciertas conductas nocivas. Y pues como acá hemos dicho, justo dice que el ausente está más preocupado por cómo lo pueden ver los otros que ellos mismos. Pues muchas veces, de repente, está por ejemplo la forma de vestir, muchos se han identificado de repente que no querían pues salir porque según ellos, según se preocupaban mucho por cómo, qué le dirán los demás, qué pasará luego, qué pasará más que todo algo así, porque en la adolescencia, pues decirlo algo normal ya de que lo que más, o lo que opine de ti los demás te va a influenciar mucho. Y como eso tiene un miedo en quedar en ridículo, y por eso que por quedar en ridículo y no querer ser, por decirlo, original, prefiere actuar como los otros, ya que necesitan la afirmación de sus iguales. Y justo acá vamos, justo por lo mencioné antes, justo también menciona de que el ausente puede ser muy intransigente, como que por esta propia falta de tener identidad, una propia falta de que pues le falte pues tener un juicio propio inclusivo y reciben los otros, son muy intransigentes y no permiten tanto lo que son las diferencias culturales, sociales, físicas, esas diferentes pues de repente que viene una persona de otro país, viene una persona de la sierra, de repente decirlo, y los empiezan a insultar porque es algo diferente y pues es como su punto de poder atacar a alguien. Y pues también, además de eso, también está el querer encajar en un grupo, porque este se adapta al comportamiento que está teniendo este mismo. Por ejemplo, si un adolescente, por ejemplo, lo que decía es que si tiene un grupo que discrimina a un chico por su origen andino, ese podría seguir los patrones y convertirse en un discriminador más. Aparte también puede hacer, inclusive hacerse daño a sí mismo porque de repente quiere pues seguir los patrones de la condición física que es ideal supuestamente, o que le dicen los propios adolescentes, y si se siente discriminado, a pesar de que no sea tan violentamente, se siente discriminado porque de repente ve a sus compañeros que tienen una forma perfecta, por decirlo, y pues pueden conducir a ciertas conductas un poco nocivas, que son la que es la bulimia o la anorexia. Y bueno, más que todo, sí, como un poco de contexto para poder entrar en lo que es cómo se relaciona con la discriminación, todo esto de la identidad, y estos también los factores, las cosas más comunes. Y bueno, y creo que acá termina mi parte. Ahora pasamos con el siguiente jugador. Sí, hola, ¿cómo están, chicos? Bueno, justamente Samir ya nos dio un pequeño contexto, ¿no? De todo esto que es la discriminación en la adolescencia y sobre todo al adolescente jugador selección eliminado, jugador 2024 eliminado. Bueno, es lamentable que en esta edad justamente pase, ¿no? Toda esta clase de situaciones. Lamentablemente es donde más ocurre. No, disculpe, está desactivada mi cámara. Es donde más ocurre y es donde menos el ser humano podría defenderse, por así decirlo, como lo mencionó Samir también, esta etapa, ¿no? En el desarrollo humano no les permite a estos transitorios a la adultez poder tener estrategias correctas de afrontamiento, la madurez suficiente para poder discernir entre estos problemas, entonces es donde más afecta. Bueno, ahora sí empezando, Samir, no sé si podrías cambiar a la siguiente, por favor. Gracias. Bueno, como estábamos viendo en el nivel anterior, una de las principales causas de discriminación está la raza y la etnia, luego está la discriminación sexual, la xenofobia y la situación económica. Como comentaba Samir, lamentablemente hay una forma de discriminar por todo, tanto si es que tienes un color de piel un poco más oscuro, si es que eres una persona que tiene una orientación sexual diferente a la de tus amigos o al promedio, si es que eres de otro país o si es que eres menos o si tienes menos poder adquisitivo económicamente hablando. ¿Y esto por qué sucede o por qué afecta más a este grupo etario? Y es que lamentablemente en esta edad hay un sentimiento de necesidad más fuerte de pertenencia, de aceptación social en un grupo de personas. Entonces, esto propicia que estas personas, estos adolescentes, quieran incluirse y quieran seguir esta tendencia, y por lo cual, si es que no están de acuerdo o si es que no van de acorde a lo que los demás dictan, se van a sentir incapaces, distintos, discriminados, ¿no? Y muchas veces estos adolescentes que imponen una moda, una forma de ser, como lo comentaba Samir, un estereotipo, son situaciones un poco más inalcanzables, produciendo una discriminación más fuerte todavía. Bueno, como les comentaba, uno de los principales factores es el desarrollo de identidad incompleto. En esta todavía no se ha completado el desarrollo. Hay todavía una fase después, de como unos
8 años, 6 años, donde se va formando de manera más sólida en la adultez, tomando en cuenta que la adolescencia empieza aproximadamente entre los 15 años en adelante, hablando del nivel psicológico. Luego, existe una presión social muy fuerte por estos grupos que van a querer imponer una forma de ser, una forma de vestir, o también una forma de cómo ser, ¿no? Por ejemplo, como comentabas también, Samir, ahí está estas modas o esta imposición de que, bueno, entonces, en torno a la raza, si es que te quieres ver bien, sí o sí, blanco. En la orientación sexual, bueno, la mayoría heterosexual. En torno a la xenofobia, depende del país en donde estés. Hasta el propio peruano discrimina a otro de su país, y esto ya lo estaremos comentando en un rato. Y también la situación económica, ¿no? Si no tienes plata, si no tienes este poder adquisitivo, bueno, lamentablemente no vas a ser bien recibido en este grupo. Finalmente están las faltas de habilidades de afrontamiento. Como les comentaba, esta es una fase donde todavía no ha completado su madurez a nivel cognitivo, a nivel social tampoco, no tiene esas habilidades de afrontamiento en la mayoría de ocasiones, a menos que tenga la asesoría o la orientación de un psicólogo que le pueda enseñar esto, pues, ¿no? Y esto no se cumple en la mayoría de las situaciones. Siguiente. Gracias. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias psicológicas que podemos ver en estas situaciones? Primero, a través del tiempo, a corto plazo se puede ver un nivel de ansiedad aumentado, porque estas conductas que pueden aparecer de la nada aumentan el nivel de estrés, lo cual eventualmente genera miedo y a un nivel ya más de problema sería una ansiedad que se va a alargar a través del tiempo, causando problemas posteriores. Luego, como les comentaba, también está el estrés. Esto va a afectar en diferentes ámbitos de su vida. Después están los trastornos en la conducta. Esto se puede dividir en muchas ramas, pero principalmente los adolescentes van a desarrollar comportamientos agresivos como un mecanismo de defensa ante la discriminación, o también comportamientos de aislamiento social, que esto también lo estaremos hablando en un rato. Luego, a largo plazo podemos observar lo que es la depresión crónica como respuesta a los síntomas depresivos iniciales que se podrían presentar. También podemos ver la baja autoestima que se va a generar por la internalización de estos mensajes de discriminación que se van a observar por sus compañeros, por sus amigos, etc. Y esto eventualmente puede conllevar a una autoimagen negativa, sentimientos de inferioridad que van a verse de manera normalizada. Finalmente, podemos ver también un riesgo suicida como consecuencia de esta autoestima baja y una depresión constante. Esto es un tema un poco más complicado de tocar, pero se ha encontrado un montón de estudios donde ven una correlación significativa entre la discriminación que se percibe por el sujeto y un aumento en el riesgo de suicidio en adolescentes y jóvenes, hasta adultos jóvenes. Entonces, esto es importante tomar en cuenta también para la prevención de estos futuros problemas. Luego también en el desempeño escolar podemos ver que hay un bajo rendimiento, obviamente, debido al estrés, la ansiedad, este aislamiento. Obviamente no se van a concentrar de la manera en que se concentraría un estudiante promedio o que no tiene problemas, tal vez. Además de afectar la motivación, esto eventualmente puede inducir a que los estudiantes abandonen el colegio de manera prematura. Luego también se puede ver un rendimiento bajo, o sea, aparte de esto, ¿no? En el tema de las notas, de los exámenes. Finalmente, se puede observar también un aislamiento social. Esto es clave, fundamental, sobre todo que se observa, puesto que los estudiantes que suelen recibir esta clase de discriminación de cualquier tipo terminan retrayéndose y teniendo miedo a poder establecer una relación interpersonal, sea con un grupo o con un individuo externo, puesto que tienen este miedo de volver a sentirse discriminados y aislados por estas ideas que
que han que han ido siendo internalizadas por ellos como algo normal, algo común. Y lamentablemente esto a nivel cognitivo crea lo que son los pensamientos irracionales que se añaden ya a su psique y quedan ahí como un punzón que les va a recordar todo el tiempo de que están mal, de que esto que están haciendo está mal, y esto causa al final que lo vean como algo común y hasta ellos mismos puedan empezar a discriminar a otras personas por esta misma característica. Y esto es a lo que voy con el siguiente, por favor. Samir. Ya. Ahora, el ciclo de victimización en la discriminación. Primero hay una reproducción de estereotipos, puesto que, como les comentaba, debido a que esto se da un montón, como comentaba también Samir, existe una normalización de esta violencia y esta discriminación. Esto sucede porque es tanto la cantidad de veces que se repite y visto de manera tan normal, porque supongamos que hay un grupo que se está burlando de una persona por tener sobrepeso y se ríen y otro más se ríe y dice, jaja, qué chistoso, sí, ahí está la ballena, el gordito, que no sé qué. Y bueno, es visto como algo normal porque hay un grupo que se está riendo, a pesar de que por dentro realmente esté muy mal y están discriminando y aislando a otro ser humano. Esto eventualmente va a causar en esta persona que lo vea como una situación que puede replicar a pesar de que sienta que le ha hecho mal, tanto en la víctima como en otros individuos que inicialmente no estaban al tanto de ello. Entonces, esto genera una avalancha de más personas y lamentablemente hasta el propio individuo puede empezar a realizar estas conductas. Luego también aparece una desconfianza institucional, debido a que en un montón de ocasiones las instituciones educativas, que es donde generalmente están estos adolescentes, no tienen una actitud realmente eh, adecuada o una respuesta adecuada a estas situaciones, no hay una ayuda, entonces esto se generaliza teniendo una desconfianza general a poder contarle estos problemas, ¿no? Entonces al final, ¿a quién acuden? No acuden al colegio, no acuden hasta sus padres, acuden a sus amigos, que bueno, en parte está bien, ¿no? Como una red de apoyo, sin embargo, no es lo indicado, no es lo totalmente correcto, ¿no? Lo más indicado sería tratar ese problema a nivel institucional, que el colegio pueda hacer algo, y esto no se da en todos los casos o casi en ninguna situación realmente. Bueno, y finalmente tenemos la discriminación internalizada. Este ciclo termina con una autoculpa, o sea que el discriminado asume lamentablemente que él tiene la culpa de recibir este trato y que él merece ser tratado así porque él lo ha provocado. Entonces, de cierto modo, este discriminado ve esta característica suya, se podría decir, como algo que está mal en él, que no debería ser así. Y por eso es que hay un ejemplo que siempre se me hace interesante poder mencionar, y es que el típico peruano de rasgos peruanos, que está muy bien, como cualquier otra persona multiétnica en este país, discrimina a otra persona que tiene rasgos, entre comillas, de cholo, o de negro, o de chino, o quien sea, sabiendo o porque ellos mismos han sufrido eso antes, pensando en que está mal. Y por eso, como está mal, voy a discriminar a alguien porque está mal eso, o sea, que no se ve bien. Entonces, lamentablemente, este ciclo se repite, como les comentaba, hasta con las propias víctimas. Esto, bueno, se alimenta de la internalización de estereotipos, como lo mencionó Samir, que hay un encaje previo que establece la sociedad de que tú tienes que ser así, verte de esta manera, comportarte de esta manera, y si no lo haces, pues lamentablemente estás fuera. Y finalmente, hay una dificultad para establecer relaciones interpersonales de esas personas, como les comentaba anteriormente, ¿no? Hay una desconfianza total entre sus propios compañeros, y esto a largo plazo puede generar también complicaciones para poder establecer amigos, compañeros, sobre todo en la adultez, cuando ya va siendo un poco más complicado conocer otras personas, ¿no? Eso va a depender también del contexto de vida en el que estén. Y bueno, Samir, creo que la siguiente, a ver, que creo que ya no hay. A ver, sí, ya la siguiente se la dejo a mi compañera Kat, que las va a deleitar con la prevención y la intervención de la discriminación por la psicología. Gracias, Antonio. Ahora vamos a empezar con este tema que nos concierne en nuestra carrera,
ya que sé que no todos aquí van a ser psicólogos educativos, sin embargo es muy importante saber cuál sería el mecanismo o el protocolo que lo ideal se debe seguir en estos casos en un espacio educativo. Siguiente. Vamos a empezar con las estrategias que normalmente son las más usadas, las que nosotros usamos en nuestros talleres, si queremos tratar con falta de comunicación asertiva o si queremos tratar de habilidades blandas. Entonces, también usamos las mismas dinámicas o intervenciones grupales como talleres psicoeducativos y dinámicas de rol. Esto con el objetivo de poder tratar el problema, que sería una falta de, bueno, sería la discriminación, pero que se subyace en la resolución de conflictos, en la empatía, en la solidaridad, que podemos reforzar a la comunidad educativa donde se está presentando el problema. Siguiente. Si bien es cierto, yo pude consultar con una psicóloga educativa, la pueden encontrar en su Instagram como Soy Marcico. Yo, por ejemplo, no he trabajado anteriormente en un colegio o no sé cuáles son los mecanismos, protocolos que se siguen porque soy parte de un colegio nacional y en este colegio nacional no hay protocolos. Si alguien está siendo discriminado, simplemente lo ignoran los profesores o simplemente dirección y dicen, ¿qué pasó aquí? ¿Tú qué le hiciste? ¿El otro qué le hiciste? Ya listo, cada uno a su casa. Solo en ocasiones cuando el victimario es agresivo, cuando se recibe un golpe, etcétera, ahí recién, exacto, genera más confianza a nivel institucional. Entonces, por eso está el estereotipo de los colegios nacionales son malos. Muy aparte del nivel educativo, son malos porque no hay protocolos claros para hacer en estos casos. Incluso recuerdo que en mi colegio había un tema de tanto discriminación, pero discriminación hacia las personas que hacían cutting. O sea, digamos, se cortaban las muñecas. Entonces, alrededor, o sea, en vez de ayudar, la discriminaban. Decían, no te juntes con esta persona, no te juntes con este chico, porque se hace eso, te va a contagiar. Entonces, o sea, no había un protocolo claro, los profesores miraban de lado. Entonces, bueno, justamente consulté con esta psicóloga educativa. Ella ha trabajado mayormente en espacios privados, donde sí hay presencia de protocolos, digamos, tanto de la institución y también tanto de la psicóloga educativa que está presente. Ella me explicó un poco acerca de la conversación que tuvimos, que se trabaja con 4 agentes o agentes educativos, especialmente se trabaja con la víctima, victimario, los testigos, los que pudieron ver el hecho, y los padres de familia de la víctima y del victimario. Luego se realizan entrevistas individuales, tanto a la víctima y al victimario, para poder identificar los hechos o las causas que ellos subyacieron a estos hechos. Siempre se prioriza que este sea un lugar seguro para la víctima, alejado del victimario o alejado de cualquier influencia de sus demás compañeros, incluso de los mismos padres de familia. Luego también se hace algunas entrevistas grupales, que esto ya es más con padres de familias con su menor hijo o tanto los testigos. Siguiente, por favor, Samir. Luego de poder ver en los hechos de qué pasó, entonces se identifica que hubo un problema de discriminación o si es el caso de bullying o acoso escolar. Entonces, entonces el trabajo de la psicóloga es implementar talleres de sensibilización y prevención en resolución de conflictos. Aquí se empieza a trabajar acerca del problema o tocar los temas sensibles de que, por ejemplo, me discriminaron porque estoy gordo. Entonces se empieza a hablar acerca de la resolución de conflictos, cómo nosotros entre nuestros pares podemos resolver algunas diferencias que tengamos y cómo esta aceptación de las mismas pueden encaminar hacia una mejor convivencia dentro del aula. O sea, se empieza a reforzar estas habilidades. También en programas de convivencia escolar y fortalecer las habilidades socioemocionales, como la escucha activa, trabajo en equipo, resolución de conflictos, habilidades blandas como la empatía, etc. Siguiente.
Bueno, también se fomenta la cultura inclusiva. Bueno, siempre recordar que todo esto se trabaja con el profesor presente en el aula, se le da los informes al profesor presente y fomentar la cultura inclusiva dentro del aula. Esto se logra con las normas claras y el respeto que tiene que ser del profesor hacia alumnos. Y ya, bueno, entonces se trabaja con el profesor, se le da el informe al profesor de cómo va el seguimiento y también con los apoderados, ¿no? Incluso algunas instituciones realizan talleres para padres, entonces donde se les fomenta la crianza positiva, de cómo poder acercarnos más a nuestros hijos, poder escucharlos y poder ver incluso con mayor anticipación qué problemas están, o sea, qué les pasa en el colegio, ¿no? Ver las señales de alerta que podemos identificar en nuestros hijos, ya que tanto en el colegio como en la casa pasamos más tiempos y no hay nadie quien te conoce más que tu madre o tu padre. Siguiente. Bueno, finalmente ella me comentó que se realiza un seguimiento con la víctima del victimario, nunca se le hace siempre observación directa o la observación de cómo está yendo su convivencia, si se vuelve a incidir en los mismos hechos o se lo están haciendo de forma silenciosa. Entonces siempre hacer un seguimiento y monitoreo del caso. Bueno, eso sería como un pequeño resumen de cómo se aborda en instituciones privadas, donde está presente una psicóloga educativa. Sin embargo, esta no es la realidad que manejamos la mayoría de colegios, porque bueno, la mayoría son nacionales. Así que vamos a ir explicando cómo se supone que aborda el Estado los temas de discriminación. Siguiente, por favor. Bueno, de parte de, digamos, inversión internacional, bueno, tenemos programas de sensibilización, las campañas nacionales, tenemos como la Unión Europea, que manda dinero hacia los países tercermundistas con el objetivo de que puedan realizar campañas a nivel nacional acerca de diferentes temas, diferentes ejes, tanto ya sea la discriminación, ya tanto sea la discriminación, sobre todo en estos últimos años el tema de la xenofobia, ¿no? Desde que tenemos ahora mayor número de venezolanos, también según la presencia de la discriminación, la xenofobia, entonces también están orientándose a esos temas, tanto también violencia de género, discriminación sexual, etcétera. Entonces, estos países de tanto Unión Europea, Alemania, incluso ahí se puede ver España, mandan grandes fuentes de dinero para que ONG se encarguen de difundir estas campañas, donde se incluyen las campañas comunicacionales, donde por medio de redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, se empieza a dar como que un bombardeo de videos y publicaciones acerca de los temas dados. Por ejemplo, discriminación. Entonces se empieza a como dar a conocer qué es la discriminación, los conceptos, etc. Luego se forman mesas de diálogos donde los jóvenes depende del público objetivo, que mayormente son jóvenes entre 16 y 29 años, donde se les empieza a convocar, ¿no? Queremos escuchar sus voces, queremos escucharlos a ustedes. ¿Por qué en el Perú hay racismo? ¿O por qué hay clasismo? ¿Por qué hay discriminación? Entonces se empieza a hacer mesas de diálogos, ¿no? Lo ideal es que la mesa de diálogo esté precedida tanto por jóvenes y alguna autoridad mayor. Luego tenemos las jornadas de capacitación, donde se empieza también a convocar a los jóvenes para poder capacitarlos, a empoderarlos, a dar el conocimiento necesario para poder actuar, y también algunos talleres sobre cómo es apoyo emocional, o sea, cómo nosotros podemos dar apoyo emocional a las víctimas, que podrían ser nuestros amigos, nuestros familiares, incluso nosotros mismos, ¿no? Luego están las reuniones con autoridades, que normalmente se hace a nivel distrital, se convoca también reuniones internas, tanto con algún representante juvenil que puede ser de alguna organización, y con el regidor o el alcalde de su distrito. Luego están las ferias y talleres en los colegios, que mayormente se van al tema de sensibilización,
que es las ferias y talleres en diferentes puntos de colegio, esto a nivel distrital, por ejemplo en San Juan del Lurigancho, se empieza a poder conectar con las municipalidades que nos den los datos de todos los colegios, direcciones, incluso los correos y números de autoridades, entonces para poder coordinar ferias y talleres hacia los alumnos en los diferentes colegios. Y bueno, siguiente. Esto de parte de la inversión, digamos, privada. Y para la inversión estatal se tiene que, también la Defensoría del Pueblo, como otras instancias, el Ministerio de Educación, se realizan sus ferias, sus campañas escolares o ferias acerca del no a la discriminación, pero es un poco evidente que son con menor regularidad, o sea, que son con menor frecuencia. También está la formación para docentes, que también se les habla sobre la discriminación, pero digamos que no es una información completa, no hay un protocolo claro. Bueno, hay un protocolo, no sé si han escuchado sobre el portal CICB, donde se supone que si alguien, tanto un profesor o un testigo, un alumno, ve que alguien es víctima de acoso escolar o incluso uno mismo es víctima de acoso escolar, puede denunciarlo a este portal. Sin embargo, podemos ver las deficiencias del Estado. Siguiente, por favor. Exacto, no hacen caso omiso. Incluso con el tema del SEM, han escuchado también, el SEM es muy importante tanto para acoso y violencia intrafamiliar, tanto puede ser de niños y de mujeres, también tiene sus deficiencias, no existen abogados, no existen personas que estén contestando, incluso la atención es muy mala. Igual en estos programas, en el portal sí se ve su tasa de respuesta es muy baja, no ves que alguien de verdad te está ayudando, no es como mandar una queja y esperar que alguien lo pueda leer, entonces sigues esperando y los días pasan y tu acosador y tu victimario sigue acosándote. Entonces no hay algo efectivo que pueda hacer el Estado o incluso poner los protocolos o capacitaciones a los profesores para que pueda dar resultado y poder acabar con la discriminación o acoso escolar. Luego con los programas preventivos tenemos la tesis de Delgado de 2023, donde trató más que todo sobre la violencia percibida en un aula de clases, ¿no? Un antes y un después, como un pretest y un posttest, donde pues se vio un resultado de que después de estos talleres la violencia percibida disminuye. Y luego tenemos a Soriano, que hizo una revisión de 40 artículos acerca de programas de prevención de acoso escolar, que el acoso escolar subyace la discriminación, de diferentes tipos de discriminación. Realizó los 40 artículos y en todos se obtuvieron que hay resultados positivos en estos programas preventivos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que los programas preventivos sí funcionan, pero la recomendación de la recomendación de Delgado nos dice que los programas deben ser continuos, no solo una vez en tu vida, tal vez en quinto y de ahí nunca más, sino que se deben realizar cada 6 meses. Esto quiere decir una vez por año por lo mínimo. Entonces deben ser continuos, no debe faltar dentro de la institución educativa estos programas preventivos que tengan como eje tocar tanto la violencia escolar, el acoso escolar y la discriminación. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del rol de los psicólogos en la identificación y manejo de la discriminación. Siguiente. Bueno, como psicólogos nuestro rol es identificar, no ser la vista gorda como los profesores o como los directores. Si nosotros estamos en una institución educativa, tenemos que poder ver o notar los signos de alerta, las señales de alerta si un alumna está siendo acosado o está siendo víctima de discriminación. Incluso la discriminación es tan normalizada que puede verse en cualquier comentario. Entonces, como psicólogos, nosotros tenemos el deber que nos da nuestra profesión de poder no quedarnos callados acerca de esos comentarios y poder dar como una réplica, ¿no? Esto quiere decir poder
enfatizar que lo que se está haciendo no es correcto. Y no es correcto porque atenta contra los derechos de una persona y una vida digna, entre comillas. Bueno, la identificación se puede realizar mediante instrumentos psicosociales y psicométricos acerca del bienestar de tanto de una institución educativa. Se puede ver ahí los indicadores y qué tal el alumnado, cómo se siente frente a la convivencia escolar. Entonces ahí pueden ver si los niveles son bajos o son altos, son medios, entonces puede intervenir unos talleres, ¿no? Esto es lo que muchas veces en nuestra profesión, en psicología, tanto en psicología educativa, psicología comunitaria, incluso en psicología organizacional, vamos a hacer mediante test psicosociales, psicométricos, incluso formularios de Google en el mundo organizacional. Vamos a poder identificar problemas, identificar situaciones que están en baja, y en base a esos problemas identificados poder crear talleres, poder crear programas de intervención, tanto de 5 intervenciones hasta 10 intervenciones, depende del presupuesto y del tiempo, y poder aumentar digamos, esta parte que está baja. Entonces es algo que vamos a hacer de forma recurrente, incluso en cómo se aborda, que anteriormente lo expliqué, se hace lo mismo. Luego también tenemos la observación directa, que es monitorear las interacciones en los contextos grupales, en las aulas, para ver algún caso de exclusión, los patrones de exclusión, incluso de acoso. Siguiente. Bueno, luego está el manejo, luego de poder identificar, como ya anteriormente dije, identificar el problema, la situación, se hace un llamado a los padres para que puedan dar un apoyo a sus hijos y fomentar los valores de respeto en casa. Esto también como taller para padres, ¿no? Esta crianza positiva, porque sabemos que si un niño es agresivo, no es que lo ha aprendido solo, sino tuvo que tener un referente tanto en casa, en los medios comunicacionales, que muchas veces son controlados o deben ser controlados por los padres. Entonces, esto es fundamental, poder comunicarse a los padres y también poder formarlos en una crianza positiva. Luego están los planes de intervención, que es diseñar estrategias adaptadas a las necesidades de los adolescentes y de las víctimas adolescentes, las víctimas adolescentes. Bueno, siguiente. Bueno, como psicólogos, esto es más que una pequeña reflexión, que no bastan las campañas de prevención o los talleres de sensibilización, se tiene que preparar a los peruanos en bienestar emocional, ¿no? Esto tanto como una pequeña crítica a nuestro sistema de salud o en nuestras legislaciones actuales, que si bien es cierto, ahora nosotros podemos diagnosticar, pero, o sea, diagnosticar seguimos en el mismo problema, ¿no? Podemos diagnosticar, pero lo ideal es estar en la primera línea de prevención, en la primera línea, que es la prevención, ¿no? Entonces, poder crear políticas públicas y campañas de sensibilización a futuro, o sea, grandes campañas de sensibilización y educación para poder fomentar a las futuras generaciones sobre no la discriminación, poder cuestionar estos estereotipos, estos roles de género o estereotipos en general, tanto como la xenofobia, el clasismo, el racismo, son indispensables, ¿no? Y como psicólogos los invito a una participación comunitaria, a que puedan adentrarse a este mundo de tanto las comunidades que sí son discriminadas, como había dicho Samir al principio, los colectivos que son discriminados históricamente. Los invito a poder adentrarse a estas comunidades, ver sus problemas, incluso a las olitas comunes, que también estas personas que viven, digamos, en el cerro, entre comillas, también son discriminados muchas veces por nosotros mismos. Entonces, los invito a poder participar, a ver la realidad en que estamos afrontando nosotros, y como psicólogos nuestra profesión es más que un deber, es una responsabilidad que tenemos y que sí o sí debemos realizarlo, y también tener un activismo consciente, no simplemente presentarme aquí a una pantalla y decir no a la discriminación y luego mañana voy y discrimino a alguien o voy y discrimino a mi amigo. Entonces no es de esa forma, ¿no? Entonces también poder reflexionar de forma crítica nuestras propias acciones. Ahora que entramos al 2025, poder ver, ¿no?, que las redes sociales perpetúan
roles de género, perpetúan estereotipos, entonces poder cuestionarnos de lo que consumimos, ¿no? Cómo nuestro consumo puede afectar a nuestras representaciones mentales y a nuestras conductas. Bueno, y luego está la legislación y políticas que, si bien es cierto, Perú también tiene su no a la discriminación, puedes ver en un local y dice, aquí en ese local no aceptamos la discriminación, etc. Pero cómo te atienden, cómo te miran, cómo son, entonces, más políticas, necesitamos más educación, un cambio de malla curricular donde se incluya estos temas muy importantes y también una formación para futuros docentes que estén conscientes de estos problemas sociales, porque la discriminación no es solo algo individual, ¿no? No es psicología individual o interna del individuo, sino es una interacción entre fuerzas o entre personas que se van retroalimentando entre ambas, ¿no? Entonces, yo discrimino, la otra persona es discriminada y así y incluso desde los padres, ¿no? Los padres son violentos y perpetúan estos roles de género, esta discriminación, esta xenofobia. Voy a internet y también lo perpetúo, soy incógnito y paro dando mensajes de odio y discriminación. Entonces, poder ser conscientes de lo que escribimos, de lo que hablamos y de cómo tratamos a nuestras personas más cercanas, porque es muy fácil también tratar mal o discriminar a nuestros amigos, o sea, lo tenemos muy normalizado, no digo es broma, pero no es broma. Muchas veces las personas se justifican que dicen, no es broma, es mi amigo, es mi patas. Pero sabemos que internamente, como anteriormente yo lo he explicado a Antonio y Samir, lo internalizamos y es mucho más fácil poder pasar desapercibido este tipo de discriminación en las personas más cercanas, y cuando no son cercanas se puede ver con mayor fuerza. Luego el siguiente es Samir. Luego está el bullying, que bueno, son situaciones que implican una forma de discriminación por motivos y características físicas, orientación sexual, etc., nacionalidad, condición socioeconómica, creencias religiosas, discapacidad, entre otros, ¿no? Y aquí está el tema del CICB, ¿no? Donde, bueno, supuestamente, incluso el CICB tienes que inscribirte todavía para que te tomen en cuenta. Si tu colegio no está inscrito, no te toman en cuenta, o no hay una atención rápida. Entonces ahí se puede ver las falencias que tiene esta solución, digamos, de la discriminación, o al menos un dateo de cuántas personas están denunciando estos tipos de discriminación. Entonces, no es efectivo, al menos al menos desde una forma, digamos, lógica, no es muy totalmente efectivo, porque incluso en los colegios nacionales, si tú pones en Google cómo denuncio discriminación en mi colegio, te va a lanzar, la misma página del gobierno te lanza este portal, pero luego ves que, y si mi colegio no está registrado, y si yo vivo en una zona rural donde mi colegio no es, digamos, ni siquiera tiene número de identificación, etcétera, no va a estar en ese portal, ¿no? Ahí se ven las falencias y la importancia de nuestro rol como psicólogos educativos, en los que vamos a tener que asumir. Como dice, psicología educativa no ganas mucho, pero ganas amor, creo, algo así creo he hecho, o sea, porque ves la realidad de muchas partes, incluso si tomas tu serum, creo que ahora hay un serum para psicólogos educativos que les van a zonas rurales, entonces, bueno, es muy bonito, al menos en experiencias que me han contado. Siguiente. Luego está el apoyo emocional. Como psicólogos, si es que alguien se nos acerca, psicólogos educativos, o incluso nuestros propios familiares, nuestros primos, nuestros sobrinitos, alguien nos acerca, nos cuenta alguna situación, ¿no?, de discriminación o de violencia que ha tenido, es muy importante poder escucharlo, ¿no?, escuchar sus experiencias y no juzgarlos. Esto es una parte de nuestro rol. Conectarlos con redes de apoyo como amigos, familiares, incluso colectivos. Si en caso, digamos, de adolescentes está siendo discriminado por su orientación sexual, podemos conectarlos a colectivos, a comunidades de LGBTQ+,
para que pueda tener un espacio de compartir experiencias y tener más personas con las mismas experiencias y cómo lo han superado. Entonces es muy importante poder conectar con estas redes de apoyo y también conectarlo con un sistema de denuncia, tanto ser agentes activos, poder ir a la institución educativa, hablar con el director, poner su respectiva denuncia, entre comillas, su respectiva queja y poder pedir que se pueda hablar con la persona, con el victimario, que se pueda tomar medidas drásticas o medidas, digamos, las mínimas medidas como una buena charla, una buena que no se vuelva a hacer y que los profesores estén ahí siguiendo, ¿no? Monitoreando si vuelve a pasar la misma situación. Bueno, y lo mismo, ¿no? Realizar un seguimiento de la situación. Bueno, eso creo que es todo. Siguiente, Samir, le podemos dejar algunas referencias o créditos de donde sacamos toda la información y muchas gracias. Thank you.